En la NBA hay 30 equipos, vale, pero muy poquitos, muy poquitos. Están tan arraigados a su tierra como los Indiana Pacers. Su historia no es solo la de una franquicia, ¿eh? Es el reflejo de todo un estado donde el baloncesto es, bueno, es casi una religión. Una crónica de cimas gloriosas y también de caídas muy, muy duras. Esta frase de verdad lo clava. Para entender a los Pacers, primero hay que entender que en Indiana el baloncesto es parte de su ADN cultural. Es la famosa Hoosiers histeria, hecha realidad. Y claro, esa conexión tan profunda es el motor que impulsa tanto la gloria del equipo como sus frustraciones más amargas. Bueno, pues la historia arranca en 1967. Pero ojo, que los Pacers no nacieron en la NBA. Fueron uno de los equipos fundadores de la liga rival, la American Basketball Association, la ABA. Así que, desde el principio, ya estaban destinados a ser diferentes, a forjar su propio camino. Su primer capítulo es una historia de contrastes brutales. En una liga fueron los reyes absolutos, una auténtica dinastía. Y en la otra, pues lucharon a muerte solo por sobrevivir. Las dos caras de la misma moneda, vamos. Es que en la ABA los Pacers eran una pisonadora. Vamos, no había quien les tosiera. Con estrellas como Mel Daniels y George McGuinness dominaron la competición a su antojo, ganando 3 campeonatos en solo 4 años. Se convirtieron en la franquicia con más títulos de la ABA. ¿Casi nada? Pero entonces llegó la fusión con la NBA en 1976. Y esto, que parecía un sueño, se convirtió en una auténtica pesadilla económica. Tuvieron que soltar $3,2 millones para entrar y encima les prohibieron recibir ingresos de la tele nacional durante 4 años. Imaginaos, estaban ahogados desde el minuto 1. Con esa presión financiera, pues empezaron a tomarse decisiones, desastrosas. Se vieron forzados a vender a sus estrellas. Hicieron traspasos que no tenían ni pies ni cabeza, como el de Alex English. Y el palo más gordo de todos. Traspasaron una elección del draft de 1984 que podría haber sido ¿quién? Pues sí, Michael Jordan. Fue una década entera perdida en el desierto. Y justo cuando la franquicia parecía que se iba a pique, apareció él. Un jugador que no solo los iba a salvar, sino que les iba a dar una identidad completamente nueva. Un jugador que se convertiría en el alma de Indiana. Pero su llegada, ojo, no fue precisamente un camino de rosas. Cuando los Pacers eligieron a Reggie Miller, los aficionados le abuchearon. Abucheos. Querían al héroe local, a Steve Alford. Nadie, pero nadie, se imaginaba que ese chaval flacucho de California iba a convertirse en el mayor ídolo de la historia del estado. Los años 90 se definieron por una rivalidad que era puro fuego. Pacers contra los New York Knicks. Una batalla que se personificó en 2 figuras. Reggie Miller en la pista y el director de cine Spike Lee gritándole de todo desde la primera fila. Cada partido era puro teatro, una guerra de nervios de altísima intensidad. La leyenda de Miller se forjó en momentos como este. Semifinales de 1995, perdiendo de 6 con apenas 17 segundos en el reloj. Y entonces ocurrió lo impensable. Miller anotó 8 puntos en menos de 9 segundos. 8 en 9. Fue una de las mayores salvajadas que se han visto en la historia de los playoffs y la que lo consolidó como un competidor letal. Con otra leyenda de Indiana, Larry Bird, como entrenador, el equipo alcanzó su cima en la NBA. Consiguieron temporadas dominantes y en el año 2000 llegaron por fin a las finales de la NBA. Aunque perdieron contra los Lakers de Shaq y Kobe, parecía que habían llegado para quedarse. Pero la historia de los Pacers nunca es tan sencilla. Justo cuando estaban en la cima, listos para competir por el campeonato año tras año, ocurrió el momento más infame de la historia de la franquicia. Un evento que lo cambiaría absolutamente todo. De Malice at the Palace. Una falta dura, un vaso lanzado desde la grada y de repente jugadores peleando contra aficionados. El resultado fue un caos absoluto y la sanción más larga en la historia de la NBA para su estrella Ron Artest. Un equipo que aspiraba al título fue desmantelado en una sola noche. El impacto fue devastador. La era de Reggie Miller terminó sin el ansiado campeonato y la franquicia se vio obligada a empezar de cero, con su reputación por los suelos. Fue un golpe del que tardarían años en recuperarse. Años después, la esperanza resurgió con Paul George. Se convirtió en una superestrella y llevó a los Pacers de vuelta a la élite, luchando cara a cara con los Miami Heat de LeBron James. Pero, de nuevo, la tragedia. Una horrible lesión en la pierna durante un partido de exhibición volvió a truncar las aspiraciones del equipo. ¿Otra historia de Easy? Después de tantos golpes, la franquicia necesitaba un nuevo rumbo. La estrategia cambió. En lugar de buscar a la próxima superestrella, apostaron por la inteligencia en los despachos para construir una identidad de equipo completamente nueva.
Su éxito actual se construyó sobre dos traspasos que en su momento fueron muy criticados. Primero, la salida de Paul George trajo a dos All-Stars, y después, el traspaso de uno de ellos, Domantas Sabonis, trajo a la que hoy es la cara de la franquicia, Tyrese Haliburton. Movimientos maestros. Con Haliburton como director de orquesta, los Pacers juegan a una velocidad de vértigo. Su estilo eléctrico y ofensivo los ha convertido en uno de los equipos más divertidos de ver de toda la liga. Un ataque revolucionario que ha devuelto la ilusión y el espectáculo a Indiana. Y los resultados han llegado. Finalistas del primer In-Season Tournament, una victoria épica contra sus viejos rivales, los Knicks, en un 7º partido, y finalmente su regreso a las finales de la NBA en 2025. Los Pacers han vuelto a ser un equipo a tener muy en cuenta. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? La historia de los Pacers es un ciclo de esperanza y desilusión. Han demostrado una y otra vez que pueden levantarse. La cuestión ahora es si esta nueva generación, con su estilo y su talento, será la que finalmente rompa el ciclo y lleve el trofeo a un estado que, de verdad, vive y respira por el baloncesto.